He estado leyendo en estos días y, bueno, yo te leo todos los días, pero no sé, amados, no sé qué esté pasando en mi espíritu, pero últimamente me siento muy sensible al Espíritu de Dios. Siento mucha sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo, a los tiempos que estamos viviendo. Me ha puesto cargas diferentes por las personas. Ahora una muy particular es que si hay personas que realmente eran salvas y por circunstancias de terceras situaciones fueron mordisqueadas, confundidas y se alejaron del Señor, son ovejas perdidas. Son ovejas o hijos pródigos que Dios ama y que están desperdiciando días por allá afuera. Y el Señor quiere que vuelvan. Y yo le estoy pidiendo al Señor que vuelvan. ¿Qué hace falta? Pues que tengan un corazón arrepentido y humillado, porque la soberbia y el orgullo, ya sea los que se fueron o los que están aquí, te van a impedir todo tipo de situación, si tú las insistes en permanecer en ello. Hoy quiero platicarte de que me llama mucho la atención que esta generación, han pasado por ahí videos de que la generación de oro, ¿no? De las personas que nacieron 60, 70, 80 todavía, que teníamos algún tipo de educación, que podíamos salir a la calle a jugar, que teníamos respeto por nuestros maestros, obviamente por nuestros papás, que le decidíamos el lugar a una persona mayor que nosotros, y fuimos educados de esa manera. Y dicen que esa generación de oro se está muriendo. Nada menos mi esposo ha sabido de gente que tiene su edad y se han muerto, o más jóvenes, y se han muerto por cáncer, por accidentes, o porque los matan, o porque han andado en malos pasos, y la gente se está muriendo. Y dentro de esa gente habemos personas como nosotros, los que estamos en esas décadas, que nacimos en esas décadas, que Cristo se allegó a nuestras vidas para darnos un mensaje de vida poderoso, pero es un mensaje que tú no te puedes quedar para ti, es un mensaje que debes de instruir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y a toda persona que tengas oportunidad de compartirle, se lo debes de compartir, porque si no se está perdiendo. Y la generación, ¿qué generación eres tú, Daniel? ¿Qué generación? La Z, que eres tú, Entonces tú si agarras un piquito del anterior. Todos los chiquillos, tú, ¿qué vas a hacer cuando nosotros nos muramos? Y no haya quien te esté diciendo, vamos a la congregación. ¿Qué vas a hacer, Isabela, cuando tu madre se muera? Porque tu padre no es creyente. ¿Qué vas a hacer cuando tu madre se muera? Y no haya quien te diga, vamos a la iglesia, vamos a leer, vamos a reunirnos a escuchar. ¿Qué va a hacer tu hijo? Y eso es lo desesperante, que esta generación no entiende que ustedes son los que pueden o no seguir transmitiendo este mensaje de vida. Eso es importantísimo. Fíjate cómo dice Josué, vamos a leer Josué 24. Josué 24. Vamos a leer a partir del versículo 14. Y dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates,
y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor, nuestro Dios, es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Y entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Fíjate, yo he conocido a muchas personas aquí y en otras congregaciones donde he tenido oportunidad de ser testigo de gente que decía: el Señor es mi Dios, yo lo amo, el Señor. Siempre estaré, siempre serviré. Y misma gente que he dejado de ver. Y sus vidas ahora son lo que sean. Viven sin Dios, ajenos a Él, viviendo una vida en sus fuerzas, instruyéndose con todo tipo de libros, ¿verdad? Que hablan de una superación personal, estudiando más, trabajando más, esforzándose más, y a Dios ya no lo contemplo porque esa congregación cómo me hizo daño. Y yo pensaría, ¿qué no fue al revés? Si te fijas cómo el pueblo dice: yo, el Señor, eso no pasará. Él nos ha hecho esto, ha hecho grandes cosas por nosotros, nos sacó, nos sustentó, nos llevó. ¿Cómo crees? Me encanta como dice Josué, parece que los conoce súper bien.
Y les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor. No va a pasar. Nosotros, mira, aquí vamos a estar. Ustedes no valoran lo que Dios ha hecho realmente por ustedes, ni valoran su palabra, ni valoran sus enseñanzas, ni valoran el redil en donde el Señor les dio. Ustedes son testigos de las cosas que he hablado y ustedes son testigos contra ustedes mismos. Como dice el dicho por ahí, el pez por su boca muere. Jesús es mi Señor. ¿Y dónde está tu Señor? Ya no está tu Señor. Tu Señor, dice Josué, desháganse de los ídolos que todavía tienen. Desháganse de los ídolos que todavía tienen. Vaya usted a mi casa, pastores, vayan a mi casa, ya no tengo ningún fetiche. Ya quité la cruz tamaño árbol, ya quité, ¿verdad?, el cuadro que era de techo a piso de la Virgen. Ya quité todo eso. Ya no tengo frijoles rojos en mi monedero ni en mi bolsa. El chupamirto ya lo tiré a la basura. Sí, pero hay unos más horribles que esos dioses que están dentro de ti, que los atesoras más que a Dios mismo. Y tú ya debes de reconocerlos. Se llaman, puede ser tu esposo, puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos. Ese es súper clásico. Los hijos son el tesoro. Una relación que a lo mejor es tóxica también. Un trabajo, un estudio, el deseo de hacer dinero, el deseo de tener. Mucha gente aquí se sigue afanando por tantas cosas y desperdicia el tiempo que tiene para conocer al Señor por querer hacer dinero, por querer viajar, por querer tener, por querer comprar, por querer lo que sea. Y estoy viendo la manera de hacer más dinero. ¿Y sabes qué dijo Jesús en los evangelios? Dice, ¿sabes qué? Esas cosas las pide la gente que no me conoce. Pero los que me conocen deberían de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Por eso dice Josué, ustedes son incapaces de obedecer al Señor. Y esta piedra que hoy pongo es testigo contra ustedes, y la roca de la eternidad es Jesucristo. Y si tú recibiste a Jesucristo, Él es el máximo testigo contra ti mismo. Tú fuiste el que le abrió la puerta, tú le dijiste, Señor Jesús, entra a mi vida. Entra a mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y esa es la piedra que es testigo contra ti. De tu permanencia o de tu vida. De tu desechar los ídolos o de conservarlos. De tener la misión de instruir a estas generaciones o de que se diluyan. A mí me puede, ¿qué harán ellos? ¿Tendrán bien cimentada la palabra? ¿Podrán enfrentar un mundo con sus seducciones como está? ¿Con la confusión que tiene? ¿Con la influencia tan poderosa que tiene? Me enteraba que el Día de los Niños nos informaba Selene que lo querían celebrar con puro hombre de estos maquillados, puro queer. El Día de Niños. ¿Crees que hayan llevado a niños a ese evento? Claro que sí. Y te aseguro que hasta papás cristianos. ¿Por qué? Porque es gratis, porque vamos, lo ofrece el gobierno. Vámonos a Jueces 2. A partir del versículo 6. Del 6 al 23. Vamos a leer aquí algo. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio.
El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando la ira del Señor, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los sacaran. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Tal como el Señor se los había dicho y jurado, así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de sus invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él, mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, también yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni les entregó en manos de Josué. ¿Te fijas? En el libro anterior de Josué, él les dijo: Dios les va a permitir que sus enemigos hagan contra ustedes lo que sea, a pesar de haber sido bueno con ustedes. ¿Tú crees que esta palabra que estoy leyendo del Antiguo Testamento ya valió porque vino Jesús a tu vida? Porque mucha gente puede tener el pensamiento, el entendimiento tan tergiverso que piensa que como Jesús ya vino a mi vida y yo le abrí la puerta de mi corazón, entonces todo esto ya no me va a alcanzar ni va a tener repercusión alguna, ¿verdad? Yo puedo ser un tibio en la fe y pretender seguir así por la vida y nada va a pasar, todo va a estar bien porque al final de cuentas Jesús me ama tanto que voy a ser un salvo. Pero aquí habla de costumbres y son las costumbres de este mundo. ¿Sabes cómo son las costumbres? No nada más es que celebres el 10 de mayo, el Día del Niño, todas esas cosas. Las costumbres las vas adquiriendo. Las tendencias las vas absorbiendo. ¿Sí o no? ¿No viste a todas las niñas con la misma blusa ombliguera?
¿O no? Es pregunta. ¿No ves a todos los niños con el mismo tipo de tenis? ¿Te acuerdas cuando estaba el cortecito del Justin Bieber o no sé quién era así de ladito? Todos los niños estaban así como que les había dado el ventarrón. Es una tendencia. Y las costumbres se van agarrando, todos los agarran, todos los agarran, todos los agarran. Se pintan los ojos, ahora todas las niñas traen brillos en los ojos. ¿No? Habemos caras lavadas, como yo comprenderé, Fer. Todas las niñas están así, se maquillan con... Tienen 12 años y ya traen la cara así llena de óleo. Son costumbres, son tendencias. Y los padres felices porque es normal. ¿Por qué? Porque esos mismos padres no tienen este conocimiento y los que tienen oportunidad de tenerlo tampoco lo instruyen. ¿Qué va a pasar el día que unos abuelos en Cristo se mueran? ¿Qué va a pasar de tu generación? ¿Qué va a pasar el día que sus padres se mueran? Tú ya no vas a estar para verlo, pero a lo mejor el día que ellos partan de este mundo, no los vas a ver allá arriba. ¿Qué va a pasar, amados? Es una generación decayente. Es una generación fría y tibia para Dios. Es una generación que se adapta muy bien al mundo. Son unos moldes. El mundo les pone un molde y ustedes como líquido de gelatina, ¿no? Todas las formas caprichosas, degeneradas, depravadas que el mundo les ponga en su molde, ahí van a dar. Y se adaptan en lenguaje, en actitudes, en costumbres, en tendencias, pero la palabra de Dios es una flojera. Y no crean que Dios puede ser burlado. Dios, de verdad, tiene paciencia, tiene un gran amor, pero no es tonto. Vámonos por favor a Juan 8, 31 y 32. Y dice la palabra de Dios así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, que es lo mismo que estamos hablando en Josué y en Jueces, que te mantengas fiel a la enseñanza, a la palabra, a los mandamientos, porque no han cambiado. No han cambiado, Dice Jesús, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Y qué será eso? Tendrás el molde de Cristo y no el molde del mundo. Tendrás el molde de Cristo en tu vida, tú y tus hijos y tu generación, y no el molde del mundo. Pero piénsenlo, amados. El día de mañana, cuando partan los abuelos, cuando partan los padres, cuando parta la tía o el tío en Cristo, ¿qué va a pasar con esa familia? Eres el único medio que hasta ahora les filtra. Así como en el hospital, ¿no? Cuando les ponen un medicamento y cae gota a gota, intravenosamente. Tú eres esa gota intravenosa o espiritual que llega poco a poco a una personita. Aunque te lo prohíban. Es la única opción que Dios puso en ese lugar. ¿No te has preguntado eso? ¿Es la única opción? ¿O quién más hay que interceda? Sigamos. Vámonos por favor ahora a 2 Tesalonicenses 2, 13 y al 17. Y valoremos y aquilatemos todo lo que tenemos. Tenemos de verdad, una bendición, un privilegio eterno, una honra que Dios nos ha dado. Lo decía yo en la mañana, no somos mejores de las personas que siguen allá sin conocer al Señor. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, a partir del versículo 13, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor,
porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto, Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca en el corazón para que manténganse fieles. Así que, hermanos, nos afirme, espérenme. Nos anime y fortalezca el corazón, tanto en palabra como en obra, y tengan todo lo que sea bueno. Nuevamente aquí te habla la palabra de mantente fiel a las enseñanzas, a la palabra que escuchas, a la palabra que se te enseña, a lo que has escuchado. Y ¿sabes qué? No solamente mantente fiel, pídele al Señor poderlo practicar, que sea una palabra viva en tu vida. Mucha gente solamente tiene el conocimiento, pero no vive nada. Se van llenos de resentimiento, de rencor, de murmuración. Se van llenos de mucha porquería porque nunca atesoraron esta palabra. Y como se los dijo José, ustedes son incapaces de seguir fieles al Señor. Es muy duro. Pero mantenernos fieles, Jesús lo dijo en esta pequeña frase: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin. ¿Alguien aquí ha corrido carreras? ¿Has corrido carreras? 5 kilómetros, 10, allá, ¿alguien? ¿Sí? ¿Y qué tal se sienten los primeros kilómetros? Así, ya me voy a salir. ¿O han ido al gimnasio? A ver, ¿quién ha ido al gimnasio? ¿Sí o no? Los primeros días sientes que se te cae todo el cuerpo. O sea, el otro día andas como robot, y todo duele, ¿no? No voy a ir. ¿Por qué? Porque músculos que nunca en tu vida has trabajado producen algo que se llama ácido láctico y es lo que hace que duela y se quita haciendo más ejercicio. O sea que para que se te quite el dolor tienes que hacer más ejercicio. La palabra de Dios nos produce consuelo. Aquí dice que nos consuela, pero también nos produce dolor porque nos refleja quiénes somos delante de Dios. Y muchos no la aguantan, no aguantan escuchar, no aguantan leer, no aguantan que se les instruya, que se les diga. Les produce tal dolor que abandonan, como la gente que abandona el ejercicio en el gimnasio. Sin entender que al igual que el ejercicio en el gimnasio, mientras tú más lo hagas, se te forma un hábito tal que ya no lo vas a dejar nunca. Porque ves un beneficio en todo tu cuerpo. ¿Por qué hemos de dejar la palabra de Dios que sí nos confronta, que nos duele, pero es un beneficio eterno? No en un cuerpo que se envejece. Ahorita está usted muy bonita, muy joven, y qué cosa tan maravillosa, pero al rato uno se pone guango. Todo se cae. Hasta los cachetes ahí trae uno de bulldog. Hay que ponerse un diurex acá para que se leve, ¿no? Entonces se cae. La juventud es pura vanidad, como dice la Biblia. La palabra duele, pero debo de perseverar en ella. La palabra me instruye, pero voy a tener un beneficio eterno. Y si sé que voy a tener un beneficio eterno, ¿qué no quiero el mismo beneficio para ellos? No es para ti. No dejes que los hijos hagan lo que quieran. Más si siguen viviendo bajo tu techo, tienes toda la autoridad, y si no, lárguese de mi casa. Como veía un meme, ¿no? El típico de, está no me acuerdo el que hizo la película de persiguiendo, ¿qué? El de Pursuit of the Happiness, ¿cómo se llama? El negrito. Will Smith, que está así llorando, ¿no? Ya sabes que llora. Mamá, ¿qué te puedo dar de regalo?
Aunque te vayas de la casa, con eso es suficiente, ¿no? Es un querubinazo ahí estancado. Ya parece cuadro de tu casa, ¿no? Sí, es una maceta. Pero bueno, sigamos. Apocalipsis 14, vámonos al final. Fíjate que hablando de esas generaciones antiguas, desde chavitos trabajábamos. ¿Sí o no? Hoy tienes un querubín de 20 y pico de años y ahí sigue en tu casa. Y no aporta nada. Le pides para el gas y parece que le pides la vida. Aguas, ¿eh? Aprendan. Apocalipsis 14 dice así la palabra de Dios. Del 6, a partir del versículo 6. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso, ni de día, ni de noche, para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿Verdad? Hasta ahí. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, los que obedecen ¿qué? Sus mandamientos, como lo vimos en Josué. Y los que se mantienen ¿qué? Fieles a Jesús. Y fíjate cómo dice: el que se deje poner la marca. Y te voy a decir algo. En las congregaciones habrá quienes no quieran retener estas enseñanzas. No estoy hablando de esta, nada más dije congregaciones, para que no te sientas ofendido, porque aparte eres, ¿no?, especial. Habrá quienes no quieran retener estas enseñanzas. Habrá quienes no las transmitan a su descendencia. Habrá quienes jamás las compartieron con otras personas. Habrá quienes no han compartido nunca el evangelio. Siguen siendo cristianos de la secreta. Nunca nadie se ha convertido contigo. Piénsalo. ¿Se ha convertido una persona contigo? ¿Tú has guiado a una persona a Cristo? Porque es un fruto. O eres como la higuera verde, verde, verde que maldijo Jesús porque no dio nada. Habrá quienes solo aparentaron ser parte del cuerpo de Cristo, incluso por años, o simplemente se mantuvieron asistiendo, oyendo, participando, pero nunca hubo una circuncisión del prepucio de su corazón y por lo tanto no son salvos. Hay gente aquí que pudo haber estado bien simpatizante, ¿eh? Me gusta venir, me gusta estar con la gente, convivo, pero no soy un converso de corazón. Solo soy pura apariencia. Aquí estoy. ¿Qué más quieren? Lo demás no me importa. Y habrá quien solo se dedicó a observar juiciosamente, criticándolo todo, manifestando su inconformidad, y por esa actitud obstinada nunca pudo recibir la gracia de Dios que lo podía instruir en amor y para amar al prójimo. Hay gente así, que todos tienen un ojo clínico, pero no se miran a sí mismos.
Y habrá quien se hartó de plano y decidió por la seducción del mundo. Y todo lo que puede ofrecer ese molde tan caprichoso, tan depravado, tan sin amor, tan sin moral, tan sin ningún tipo de principio bueno. Y estuvieron aquí. En eso consiste la perseverancia de los santos o del creyente, en que guarden los mandamientos, en que guardes la instrucción, en que aceptes la enseñanza. La enseñanza duele porque la enseñanza corrige. Cuando haces un examen y te corrigen, si es de un idioma y te corrigen, el verbo está mal conjugado, estás más en tu tiempo, dices, ay, te da hasta coraje, ¿no? Dices, ay, qué bruto, carajo, por esto. O en un examen de matemáticas, carajo, por esta babosada. Y duele, porque te quitó puntos. Aquí no te quitan puntos, aquí te quitan la vida eterna, si no eres un converso real. Está muy duro, amados. Y Apocalipsis sigue hablando de mandamientos. No ha cambiado desde Josué. Y la piedra testigo es Cristo Jesús. Y si hiciste esa oración de puros dientes para afuera, la piedra aquí está y es Cristo Jesús. Y si sigues con el prepucio en tu corazón, la piedra y la roca de la eternidad que es Cristo te está dando la oportunidad, por eso sigues con vida, para que realmente se corte aquello. Tengas la capacidad de ser un verdadero discípulo del Señor, porque esa verdad entonces sí te está haciendo libre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Timoteo 2:14. Ya casi terminando. Dice la palabra que te presentes como un obrero aprobado por Dios. ¿Cuántos obreros tenemos aquí? Ay, no, pastora, yo soy licenciado. Estoy estudiando maestría, ¿no? ¿Cuántos obreros hay aquí? De Cristo. Piénsenlo. Cosa rara. Dice, segunda, es que sí, ¿cuántos obreros? Dios, o sea, ni siquiera puedo decir yo. Segunda de Timoteo dice, no dejes, por eso estamos con esta palabra el día de hoy, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita, otra vez, las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones, de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y tampoco se hagan los jóvenes. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? De los que ya no son de las generaciones que mencioné. ¿Cuántos jóvenes hay? Levanten mano.
Otra vez el dedo así torcido. Levanten la mano bien. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Usted no? ¿O usted es de los 60, 70, 80? Levanten la mano. ¿Cuántos jóvenes hay? Huye de las pasiones juveniles. Ay, es que el chavo es papanatoide que no tienes bendita idea. Ni le hagas caso, no te aman. Solo desean. Solo desean. ¿Sabes qué es desear? Que tienes muchas ganas de algo, ¿no? Y ya que lo tienes, ya te aburre. Lo botas, lo tiras, no vale. Hoy los chavos solo desean. Desean. No saben de amor, no saben de responsabilidad, no saben de protección, no saben de provisión, de proveer, solo desean. Desean droga, desean alcohol, desean sexo, desean reggaetón, desean pura estupidez, pero no desean algo que los asegure una vida eterna. Si son jóvenes, yo siempre lo dije con los jóvenes que en su momento ya son rucos. ¿Sabes qué? Joven no es sinónimo de ser una persona tonta, irracional, que se deje ir con todo al precipicio. Entiendan esto, los jóvenes solo desean, pero no saben amar, retener, cuidar, proteger, proveer, no saben eso. Solo viven el momento, porque hasta incluso físicamente piensan con esto y no con esto. Que esto en un momento dado te puede detener y hay algunos que todavía no los detienen. ¿Verdad? Por eso hay rucones de 40 que todavía siguen acá. ¿Sí o no? Bueno, chavorrucos. No se ve tan feo. Chavorrucos. Vamos a ponerle así bonito. Y los chavitos son, preséntate como un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante del Señor. Aprendan esta palabra, para ustedes es un privilegio que la escuchen, que la tengan. Porque como lo dijo José, ¿o acaso ustedes no son incapaces de obedecer al Señor? El Señor puede volverse contra ti a pesar de haber sido bueno contigo. Eso tómalo en cuenta. Y esto lo dice aquí en Hebreos y vamos a terminar con eso. Hebreos 10, que esa palabra la hemos leído muchas veces, la hemos repasado, pero no está de más repasarla otra vez. Y con esto vamos a terminar. Dice, así que hermanos, Hebreos 10, 19. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido lavado y que ahora ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza,
yo pagaré, y también el Señor juzgará ¿a quién? ¿Quién es su pueblo? Yo soy parte de él. Lo que Josué dijo, el Señor se irá contra ti, a pesar de haber sido bueno contigo. Esto es Nuevo Testamento, Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Ahora bájate al versículo 35. Y con esto vamos a terminar. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿Quién se va a volver atrás? Los niños que están allá afuera, yo siempre se los he dicho, debes de guiarlos a hacer oración de fe. Ha habido muchos testimonios de gente que ha recibido a Cristo desde niño y se han alejado, se han ido al mundo muy horriblemente. Pero si tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de estas enseñanzas. Y por eso el libro de Deuteronomio te dice que hables de ellas estando en el camino, estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, como si las tuvieras escritas en las ventanas, en los dinteles de tu casa, porque es una palabra que debe de taladrar nuestro ser continuamente, porque es una palabra de vida, es una palabra que instruye, es una palabra que duele porque corrige, pero es la única opción que tenemos, porque el amor de Dios se manifiesta en esta palabra, porque como un padre ama a su hijo, así nos instruye el Señor. Ora por quienes tienes a un lado, ora por los jóvenes, ora mucho por ellos, porque el día de mañana, si nosotros nos vamos antes, ¿quién va a continuar el mensaje? ¿Mía lo continuará? ¿Sus nietos lo continuarán? ¿O serán amoldados al mundo asqueroso? Donde no habrá descanso, leímos en Apocalipsis, ahí no va a haber descanso, Aquí, según disfrutan de esta vida mundanota. Pero el día de mañana, cuando ya no estés en esta vida, no va a haber descanso alguno. No lo tomen a la ligera, porque los tiempos se van. La gente se muere, no tienes que ser un anciano para morirte. Obviamente los ancianos parece uno que están más cerca de. A veces los jóvenes o los niños también de un momento a otro se acaban sus días. Es una generación decayente. Es una generación tibia que duele tanto. Me duele mucho que todavía haya ídolos en los corazones, afanados y turbados con tantas cosas. Cuando busca el reino de Dios, te bendice en todo lo demás, en tu 360. Y si no lo has querido comprobar y sigues neciando, como aquellos que se refirió Josué, tienes un corazón necio, obstinado. ¿Entiendes?